Bien, el hombre que todo lo sabe en economía, Roberto Quecharó. ¿Cómo están, Joaquín? ¿Qué decir? Bien, Bueno, muy bien. Gracias por estar acá. no, por favor, gracias por invitarme. ¿Crees que la ministra de Economía, Batakis, va a conseguir algo en Washington que sea importante para los próximos días de la economía argentina? Yo creo que lo máximo que puede conseguir es lo que llaman un waiver, un perdón por no haber cumplido con las metas. Bueno, se cumplió Con el Fondo Monetario, ¿no? Con el fondo, sí. No creo que le vayan a dar fondos frescos de ninguna característica. De manera que lo máximo que podría... Pero en septiembre está previsto una llegada de fondos. En septiembre está previsto, claro, puede ser que le den el perdón y decir, bueno, no cumpliste, igual te desembolso, o bueno, directamente te manden a marzo. No es fácil la situación. Si me permitís, primero, porque viste, vos hiciste un comentario que me... cómo buscan excusas para la situación económica, ¿no? Te quería decir, mira, en el mes de junio, la inflación en Argentina fue del 5,3%, el IPC. Chile 0,9%, Brasil 0,6%, Paraguay 0,5%, Uruguay 0,5%. Tomé los vecinos. Claro. Para que terminemos con esta historia, viste, que por la guerra... que es el mundo el que nos sí, trae el la mundo inflación. que nos está... y después ahí hay un problema que no van a poder resolver tan fácilmente, que es el fenomenal déficit fiscal que tienen, que se traduce en un desborde monetario fenomenal. Cuando te digo fenomenal desborde monetario fiscal, te estoy hablando de un aumento del gasto público en el primer semestre de este año contra el primer semestre del año pasado de 254%. 254%. Perdón, ese es el déficit fiscal. Aumentó. 254%. Es enorme. Sí, y ojo, este dato es lo que se llama base caja. O sea, el Estado, hay dos formas de contabilizar los gastos. Cuando pagás, ¿sí? O vos podés hacer una compra pero no la pagás todavía. Podés esperar. Eso se llama base de vengado. Si mirás ese número, se fueron al diablo. Totalmente. Ahora, el gasto público te está creciendo 75% anual, primeros 6 meses contra primeros 6 meses, contra una inflación del 64%. O sea que te está creciendo 10 puntos por arriba de la tasa de inflación. Es decir, que la inflación ni siquiera licúa el gasto público. No, están subiendo el gasto. Y todos los rubros, porque si vos te fijás, por ejemplo, prestaciones sociales 73% de aumento, subsidios económicos 87% de aumento, gasto de funcionamiento del Estado 71%. Espérate, ¿cuál es este? Transferencias a provincias 83%. Bueno, y así todos. El único que... Pero todos son cifras elefantiásicas. Claro, el problema está ahí. Entonces, cuando vos mirás el déficit fiscal, cómo se les está disparando, esto, si quieren lo mostramos, este es el déficit fiscal mes por mes, ¿sí? El primario. Mirá cómo se le fue disparando. Ahora, y esto es consecuencia del aumento del gasto. Claro. Junio es la más larga. Esta, sí, Es la más exactamente. larga. Ahora, Sí. eso te quería preguntar, porque la Argentina habla de déficit primario. Sí. Es decir, que descuenta, saca la deuda fuera del déficit. El pago de intereses. Como si no hubiera deuda. Esto no sucede en ningún país del mundo, creo yo. Si nosotros agregamos el déficit real del Estado más los servicios de la deuda, ¿cuánto estamos en déficit? Y no, ahí ya me tengo que fijar porque miro el primario normalmente, espérate, donde puse la hoja. En el primer semestre de este año, 1,7, casi 1,8 billones, un 165% más que el año pasado. Es terrible. O sea, tiene un desborde de gasto público, donde gastaron mucho, eso en planes sociales. Ahí le dieron mucha máquina, mucho gasto. Eso se traduce en que el Banco Central está emitiendo por dos razones, básicamente. Una, para financiar el déficit fiscal. Y otra, es como el gobierno lo que quiere es colocar bonos en pesos en el mercado. Pero todos están esperando un default. La verdad es esa, no hay ninguna novedad en este sentido. Entonces los bancos te dicen, no, pero yo no te voy a comprar un bono. Default en pesos. Default en pesos. Porque en dólares no estamos pagando nada. No, si te dan plata, hay que ver si logras hacer el rollover, pero digamos el pesos. Entonces, ¿qué te dice el banco? Dice, mira, yo te voy a comprar estos bonos que por ahí vos me vas a defaultear y van a caer de valor
con los depósitos de la gente. Con lo cual, después yo no voy a poder devolver la plata a la gente. Entonces sale el Banco Central a sostener el precio de los bonos emitiendo moneda. O sea, vos tenés bonos en pesos que nadie quiere y el Banco Central dice, yo te lo sostengo con estos pesos que tampoco nadie quiere. O sea, entre los dos no haces uno, no sé si me explico, ¿sí? Pero todo eso necesita una mayor emisión a la que, hay, que, claro, a la que hay que agregarle la emisión para financiar el déficit. La emisión para financiar el déficit va en la emisión para sostener el valor de los bonos. Entonces, cuando sumás todo eso, se te dispara la inflación. Por eso es muy probable que estés entre 7 y 8 y más también de inflación en julio. Y ahí, ¿cómo sigue eso? Y bueno, vos estás hoy en una situación que si vos mirás, te voy a mostrar otro. Esta es la brecha fiscal de los últimos 52 años, entre el blue y el oficial. Esto es el Rodrigazo, etcétera. Estamos acá. Estás igual que el Rodrigazo. La fecha cambiaria, igual que, ¿te acordás años 75? Sí. ¿Qué me está diciendo esto? Que el grado de desconfianza en la economía argentina es tan grande que la gente esos pesos no los quiere y entonces se fuga. Los pesos se los saca de encima y compra dólares, o bien compra mercaderías anticipadamente, o no. Yo tengo celulares en la estantería para vender. Yo saco el celular vos me das los pesos y después yo no sé si repongo con los pesos que vos me das ese celular. Claro, por eso los casas de electrodomésticos están dejando de vender. Es claro, porque perdés tu capital de trabajo. Porque después vas a reponer, si no puedo poner un celular más ahí y vas sacando celulares de la estantería y después no te va a quedar ningún celular. Entonces, acá tenés un problema que es un desborde de gasto público que se traduce en un desborde inflacionario, de emisión monetaria. Y tenés que agregar un tercer elemento, y te lo voy a resumir de esta forma. No sé si viste la película La Tormenta Perfecta. Sí. Bueno, si yo tuviese que definir a qué se parece esto, me hace acordar a dos grandes crisis. La del 75, con el Rodrigazo, y la del 88-89, con el fin del Plan Primavera. ¿Te acordás? La hiperinflación, digamos. La hiperinflación. ¿Por qué? Porque ahora tenés atrasadas las tarifas de los servicios públicos, atrasado... Perdóname que te haga un paréntesis en esto, porque vos estás hablando 7-8% mensual, Sí. con tarifas congeladas y con el dólar oficial planchado. Es decir, si soltás eso, ¿qué pasa? Y no, te va a hacer una inflación... Cuando ajustes eso, va a ser una inflación de 3 dígitos anuales. Vas a estar por arriba del 100%. O sea, el primer semestre de este año, cuando vos mirás la tasa promedio de inflación y decís, bueno, seguimos volando a esta velocidad, terminás en el 85%, sin tocar el tipo de cambio oficial y sin haber tocado la tarifa de los servicios públicos. Así que estás ahí nomás de llegar a una inflación de 3 dígitos anuales. Ahora sí, Roberto, este problema, recién Pichetto decía que el problema era fundamentalmente político. Yo a un economista le quiero preguntar si este es un problema económico o es un problema político. El problema económico es derivado de un problema político. Y el problema político es que hay ahora en particular, una fuerte inclinación por hacer populismo sin plata. El populismo sin plata no funciona. ¿Cómo podés financiar el gasto público? Vos tenés 4 formas de financiarlo. Con impuestos, con deuda en el mercado interno, con deuda en el mercado externo o emitiendo moneda. Impuestos, ya no queda más limón, a jugo en el limón para seguir exprimiéndolo, así que no vas a cubrir mucho. Deuda en el mercado externo, nadie te presta un peso hoy en día, con 3.000 puntos de riesgo país. Después tenés el financiamiento del mercado interno, que es colocar bonos en el mercado interno, que ya nadie quiere, a tanto es que el Banco Central salió a garantizar que si se cae el valor de los bonos, a los bancos se los compra a un menor valor, a un valor piso, etcétera. Una cosa extravagante. O sea, que ni siquiera podés colocar deuda en el mercado interno. Te queda solamente la emisión monetaria. Entonces, el gobierno tiene 2 opciones acá. O baja el gasto público, cosa que yo no lo veo convencido en nada para eso, o te lleva a un proceso mega inflacionario, digamos, para no decir hiperinflacionario, mega inflacionario. Ese es el camino que estamos siguiendo
Inexorablemente. Y ves que el gobierno puede tomar, bueno, salvo lo estás diciendo, lo único que puede tomar de acá hasta que termine el mandato del presidente es hacer un ajuste, digamos. Si no... Es claro, pero hacer un ajuste, ¿qué significa? Bajar el gasto público. Obvio. Y subir la tarifa de los servicios públicos y subir el tipo de cambio. Y eso le va a generar un problema político grave. Porque obviamente no quieren pagar ese costo político. Entonces, yo no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer. Pero digamos, pero si por este camino van a la hiperinflación, Sí. y por el otro también van a ir a una situación, pero por lo menos más controlada. Por el otro, a ver, ellos no quieren pagar el costo político de haber hecho el populismo. Entonces, van a tratar de zafar y creen que emitiendo moneda no pasa nada, porque ellos te dicen que es multicausal de inflación. Entonces te empiezan a inventar cosas. Entonces, ¿cuál va a ser la decisión? Yo no creo que estén en condiciones de hacer un ajuste del gasto público del nivel que requiere la economía argentina para poner el déficit fiscal en niveles razonables. Si yo tuviese que decirte, tratando de adivinar el futuro, me parece que vamos de cabeza a un proceso inflacionario muchísimo más agudo. Ahora, el problema... En los próximos meses. El problema es esencialmente político. No hay manera de que un equipo económico de prestigio y con trayectoria se siente en el Ministerio de Economía con Alberto Fernández, Cristina Kirchner, La Cámpora, Máximo Kirchner. Nadie que tenga trayectoria se va a sentar en el ministerio ahí. Entonces, vos necesitas un ministro de Economía que, como muy bien vos lo señalabas, Cavallo con Menem pudo avanzar. Cavallo con De la Rúa no pudo avanzar. Era la misma persona, la misma capacidad, etcétera. Pero si no tenés el respaldo político para hacerlo, no se gana a la esquina. Gracias, Roberto. Te agradezco. No te di buenas noticias, ¿no? Bueno, es lo que hay. es lo que hay. Un corte.